Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Me da mucho gusto saludar esta noche. Marilena Orantes, buenas noches. Raúl, qué gusto saludarte. Ana María. ¿Cómo están, María Elena? Bien, Francisco Garfias. Francisco, ¿Qué tal? Buenas ¿cómo noches. están? Aquí estamos. Y no cabe duda que después del pasado domingo electoral, las cosas tienden a tomar un cauce diferente. Francisco, ¿cuál sería tu pronóstico en saldo de todo esto? Bueno, diferente, no, más o menos es un poco lo que estaba Previsto. ¿no? Gana el PRI la mayoría, pero pierde en relación a la última elección. Se habla de que deja de gobernarse 5 millones de personas. Madero ya se quiere ir entre aplausos como Greta Garbo, dijo él, para los que no conocen. Gustavo Garbo. Gustavo Garbo es su nuevo nombre. Entonces Greta Garbo, pues aquella gran actriz de los años 40, que muchos ni han de saber quién es, pero bueno, él se quiere ir como Lo ella. único que saben es que son los aplausos. Pero dijo, no sé si voy a hacer eso o si me voy a reelegir. Esta es una de las consecuencias importantes de esta elección. Si hubiese perdido Baja California, lo que no parece el caso, porque yo pongo mi prestigio en el tapete de esta mesa. Y vas por él. Y voy por él a que no cambien la... Me sumo a tu posición. Y que la gobernatura se queda con Kiko Vega, el panista Kiko Vega. Coincido con lo que estábamos platicando previo a que entráramos al programa, de que el gran perdedor de estas elecciones, situación que está un poco, digamos, camuflada por las alianzas con el PAN, es el PRD. Sí. El PRD, cuidado, tienen muchos acontecimientos por venir, sobre todo Morena. Ya me sonó la campana, vas. Marilena, perdón. Es que para Pues Raúl, yo creo que tenías mucha razón en el tema de carro completo, que no nos quiso decir los lugares, ¿no? No hubo carro completo, pero sí hubo carro. Hubo carro y completo en varios estados, digo. Dice Hidalgo, carro, ahora dices carro Hidalgo, nuevo. Quintana Roo, Camacho sí dijo que es estrenaron, ¿no? Camacho Carro Carro nuevo. dijo que es ahora carro nuevo. Bueno, pero yo creo que finalmente este tema, el principal ganador fue la abstención. Realmente la gente no salió a votar. Nuevamente el y partido. aquí el tema, Raúl, es que lo que platicamos en esta mesa previo a la elección, la violencia, los levantones, todo lo que amedrentó a la sociedad y a la ciudadanía, hizo que la gente no saliera tranquilamente a las urnas, al único derecho y a la facultad propia de ejercer con libertad tu voto ese día, ¿no? Coincido en que hay a lo mejor ganadores que promovieron en esta elección pues el verticalismo y lograron pues llegar al objetivo. Algunos otros como el PRD, que de repente anuncia que ganaron Puebla y que ganaron Baja California, cuando realmente son posturas del panismo, ¿no? Sí. Y bueno, ya sonó la campana, pero hubieron partidos pequeños que fueron los grandes ganadores. Ana María Salazar. por favor. Y yo quisiera agregarle a tus comentarios sobre el tema de seguridad. Lo que me preocupa es que, sabiendo que hubo probablemente una de las elecciones más violentas que se haya registrado. En el proceso electoral. En el proceso electoral, porque exactamente El día de la problema elección fue bastante pacífico. tranquilo. Entonces yo creo que va a haber el incentivo de no ponerle atención a eso, particularmente para las siguientes elecciones, porque sí hay decisiones que se tienen que hacer. Se tienen que hacer decisiones de cómo vas a proteger a candidatos, se tienen que hacer decisiones de cómo puedes tú blindar ciertas partes del país durante, no solamente el día de las elecciones, Claro. que lo hicieron y lo hicieron bien, sino durante el proceso electoral. ¿Y quién tiene la responsabilidad de eso? Porque mandaron al ejército, mandaron a las fuerzas federales, pero no tienen ellos la ley no lo respalda para hacer ese tipo de actividades. Entonces, yo me quedo con esa preocupación. Aquí los que perdieron fueron las personas que no salieron a votar por miedo, y no veo yo que se esté discutiendo qué es lo que va a pasar ahora y cómo se va a resolver esto. Una de las cosas fundamentales que creo también vale la pena mencionar es que, si bien es cierto que el día de la jornada electoral no hubo nada de lo que antecedió 12 homicidios, Sí hubo hechos aislados, pero como muy quema de boletas en México, pero que no hubo cambia, un muerto exacto, en Veracruz. Un joven, ¿no? pero Se que está no grabando. cambia el panorama anterior. Pero ahora el qué sigue para los partidos es muy interesante. Con un PRD que tiene ese resultado de no haber conservado Su Benito registro. Juárez, Saltillo, en donde tenía una gran tradición, y Ricardo Monreal al frente de ese movimiento para conservarlo, pues no se pudo. Una de las cosas también importantes es que el PRI
en la necedad y en la confusión de que ganamos y en la irresponsabilidad, que esto es mi opinión, de levantarle la mano a Fernando Castro Trenti a la par de Kiko Vega, cuando no había cifras claras, desbaratar el Que PREP. las caras no eran las mejores. Es decir, que ese no día, eran las ¿eh? mejores. Y el PRI dijo, vamos a aceptar el resultado, cosa que ya anticipa que saben que perdieron. Y que ahora lo que sigue es, Francisco. Bueno, yo quiero llamar la atención en abono de lo que dijo María Elena, de estos 4 candidatos que hubo que fueron mascotas. Estoy hablando del gato Morris, el burro Chon, Tina la gallina. Sí. Es de risa, Los personajes efectivamente, parecen- pero en Jalapa Tuvieron desplazaron votos el gato. a varias fuerzas políticas. Sí, sí. Es decir, es un poco el voto de rechazo al sistema de partido de la gente que está... Pero qué tan enojada estaría la gente que está dispuesta a salir a votar por eso. el gato. O sea, es por el gato, Sí. porque están enojadas. Tenía más de 80,000 likes en el Facebook. Su lema de campaña es, si ya te aburriste de votar por ratas, pues vota por el gato Morris, ¿no? O sea, Lo decía el gato con votos. Que ya los Que también había lo generado, ¿no? pronunciaron así. ahora, sí, aquí cabría efectivamente que una reflexión, ahora que vienen los tiempos de la reforma política, de las candidaturas independientes, de ver que este sistema de partidos está anquilosado, está viejo, está Quizá agotado, que ¿no? agotado. Y bueno, ya me volvió a alcanzar. Ana María. Cuando estamos hablando sobre el PRD, yo creo que, y lo que pasó que pasó el domingo, estamos hablando de qué va a pasar con la izquierda en general, porque también no solamente perdió el PRD, pero también perdió haciendo alianzas con la derecha. O sea, que eso también en términos de la credibilidad interna del PRD, pues no le ayuda para nada. O sea, sí hay muchos cuestionamientos de este tipo de alianzas, a pesar de que le ayudó al PRD el domingo, por lo menos mantenerse como un partido viable, ¿no? Entonces, aquí la gran interrogante es ¿qué sucede ahora con el PRD? O sea, ¿se van todos para Morena? ¿Se van todos para...? ¿A dónde se van a ir? Es la gran... A Movimiento a Movimiento Ciudadano. No, en serio, ¿qué van a Sí hacer? va a haber una migración ahí, realmente, porque además Jesús Zambrano ha asumido los hechos, la realidad, con una gran, yo diría, calma, con una gran... No, enojo, parsimonia, más bien. enojo. Está enojado cuando le pero decimos que perdió el PRD. Hacia adentro, el encono entre perredistas es muy serio. Sí. Y es esto real. que ha dado como resultado la elección, sí tiene la intención de reventarlo como presidente del PRD. Bueno, ya no lo pueden reventar. Digo, realmente le quedan el proceso interno del PRD es en marzo. Tienen que hacer todo el proceso, la convocatoria, la asamblea, etcétera. Lo que a mi juicio impacta es en la posibilidad de que siga siendo alguien de nueva izquierda, Sí. como pretenden lanzar a Porque Carlos Navarrete. ahí finalmente las tribus son las que determinan, ¿no? Y entonces esta polarización que se da entre los grupos de Dolores, de Bejarano, de los mismos de la izquierda, yo creo que aquí también un punto de reflexión que comparto en la mesa es que un tema que llama la atención son los dichosos PREP, Sí. la falta ya de credibilidad a los institutos electorales, el recurso que manejan y pues Sí. bueno, la mano siempre de la figura de Estado hacia un proceso electoral en el que ya es cuestionado por la ciudadanía. A mí me daba mucha gracia que tanto se habló del voto por voto tan cuestionado por Andrés Manuel en aquel dichoso proceso y bueno, y ahora cuando el PRI sale y dice voto por voto, que no está mal, que se cuente, ¿no? Que se legitime, que se vea, pero ¿hasta cuánto se puede creer en la mesa del Instituto Electoral? Porque, pues, ¿qué sabes tú de que a la hora que vamos a contar o las van a contar, ya No va a haber hicieron un lo que tenga chanchullo. que hacer para Ya que la hubo la mano estadística cuadre, negra. ¿no? Pero es mucho más difícil tener Sí, o claro. hacer Están representantes, sí. claro. Si tú tienes buenos representantes, si hay visibilidad y transparencia, debería de ser mucho más difícil, pero el hecho es, y tienes toda la razón, hay un cuestionamiento de las autoridades Y lo que electorales cuesta. y lo que cuesta. Entonces ahí va a estar el gran debate si se debe de juntar todo bajo una casa y que sea un IFE nacional. Pero tú decías también
y cómo creemos en las figuras que también manejen el proceso nacional y bajen a los estados cuando no conocen el diagnóstico de cada estado. No, bueno, y no conocen el diagnóstico. Yo tengo mis dudas, porque si tú juntas un IFE nacional, o sea, ponle tú que el IFE tenga la responsabilidad de todas las elecciones del país. Imagínate que por saña, maña o lo que quieras, salen electos como comisionados una bola de burros o una bola de incompetentes. O sea, es lo mismo que el instituto. A ver, vamos a ver ahí porque... Hay diferencias. Sí, hay contrastes. Sí. La bronca aquí, por ejemplo, con institutos estatales electorales, es que muchos están subordinados a los gobernadores. Exacto, sí. Entonces eso es urgente corregirlo. Lo vimos en esta elección, hubo mano negra por todos lados. Hay un hit parade que dio a conocer Madero de los gobernadores antipacto, los que se pasaron el adendum por el arco del triunfo, diría Jesús Zambrano. Nombró 3 en concreto, Javier Duarte, Veracruz, Roberto Borges, Quintana Roo, y Miguel Alonso de Zacatecas. Yo creo que ahí sí es necesario que haya cambios en cuanto a los integrantes del Instituto Nacional de Elecciones, a los futuros, a lo que sería ese instituto. Tendría que dejar de funcionar el cuotismo de los partidos. Pues sí. Ese es el gran problema que ha tenido el IFE, que hay cuotismo y finalmente el que tiene más es el que impone decisiones, etcétera, ¿no? Y hay una tendencia y una decisión muy clara, y esto tiene que ver con que, bueno, mencionando en este caso al presidente de la República, que lo electoral es aparte, pero que el cambio del país se dé en todos lados. Lo que decía Ana María, María Elena, ya no hay credibilidad en los institutos políticos por la subordinación a gobernadores. El presidente Peña sale y dice, cuidadito, y algún funcionario federal intervenga. Bueno, protesta el PAN de que tiene decenas de quejas ante la Fiscalía Especial para la atención de delitos electorales que nadie le ha dado respuesta. Ninguna atendida. Pero no somos de corta memoria. El PRD también dijo lo mismo. Lo mismo ocurrió en el sexenio anterior, cuando el PRI se quejaba ante la FEPADE y no había respuesta. No procedían las denuncias. Entonces dices, claro que tiene que cambiar por el bien del país. Y en relación al abstencionismo, que es una tradición de partido que gana, si fuera un partido ganaría todas, porque tiene un alto porcentaje que se incrementa cada vez más. Esta vez influyó el miedo, la apatía y desde luego en ambos casos la falta de credibilidad en la política y en los políticos. Y el rechazo, ¿no? Sí, claro. Finalmente, si lo pones en balanza, el índice de confianza de los ciudadanos, los políticos aparecen siempre. De hecho hay un estudio abajo, que sacó el barómetro de corrupción. Sigue reprobado los diputados, pero senador. no subió, o sea, desde la perspectiva del mexicano, antes eran los policías los que tenían menos, que se percibían como los más corruptos del país, ahora son los partidos políticos los que se perciben como los más corruptos que policías, más corruptos que otros partidos políticos, que a mí me pareció muy interesante. Ojalá que pues lean el estudio, salió esta semana, pero el hecho es de que esto ha sido una tendencia que se ve que se están fortaleciendo los partidos, son los que controlan la política del país y pues más se han ido degradando su credibilidad. Por eso en el tema de la reforma política, cuando se habla de candidaturas independientes, es una figura atractiva para la sociedad, porque deja de oler fresca un poco y nueva, a ¿no? política y se siente la participación ciudadana, ¿no? Sí. Pero acuérdate que esta regulación tiene que ser ahí muy vigilada y volvemos a lo mismo, porque que ya hay candidatos ciudadanos en Zacatecas, está bien, que no les dan tiempos. Oye, si los tiempos de todos modos son inequitativos, ¿no? Se las divide entre el PAN y el PRI y el resto son 8 veces menor a todo. Se quedaron abajo del autobús de los tiempos. Si van a empezar por la nada, pues yo creo que sería una figura innovadora, pero que todavía nuestra cultura tendría que valorar si estamos ya en condiciones de una participación de este tipo. Ahora bien, otro tema que tiene que ver, y vamos a abordarlo si están de acuerdo, es en el hecho de que en la Cámara de Diputados hay periodo extraordinario y en la de senadores no, Pancho. Sí, bueno, aquí hay, efectivamente se trata de un hecho inédito en términos de que no hay un periodo extraordinario en una sola Cámara por desacuerdos. Ha habido en diciembre del 99 periodo unicameral en diputados por el tema del presupuesto, 2 veces en el mismo año que fue en diciembre del 99. Cierto. Esto es por cuestiones de presupuesto. Aquí no hay nada extraordinario en estos 2 periodos
unicamerales porque el presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El Senado no tiene que opinar ahí absolutamente nada. ¿Cuáles fueron los temas rápidamente que los dividieron? Hay dos importantes, la Comisión Nacional Anticorrupción y el IFAI. En anticorrupción, el Senado propone la creación de una Fiscalía Especial General independiente de autónoma, la PGR, claro. Autónoma, y los diputados le quieren quitar eso. Otro punto importante, quieren hacer de los partidos políticos sujetos de transparencia en la cuestión del IFAI. Los diputados le quieren quitar eso. Es decir, querían también, en la minuta habían propuesto cambiar el sistema de elección, que en lugar de que el Ejecutivo proponga ternas para elección de los comisionados, sea al revés, que sea el Senado el que proponga las ternas y de esas ternas el Ejecutivo elija. No, los diputados le volvieron al viejo sistema. Es decir, hay una serie de puntos ahí, unos problemillas, como dijo Gamboa. De gran valía en lo individual y más en lo colectivo. Impidieron que fueran. Ahora, en los temas que hay, pues son minutas que si las aprueba ya los diputados, como es el Código Penal Único, como es lo del catastro, son reformas constitucionales que van a los estados. Oye, pero aquí todo el mundo ha estado enfocándose al PAN y la división que hay en el PAN y cómo se están agarrando entre las greñas. Yo creo que con estas elecciones no se resuelve. Se resuelve por lo menos a corto plazo, unos días, que esa división. Bueno, le da oxígeno Madero. Pues sí, te digo, Greta Garbo está feliz. Pero aquí el tema es el PRI. O sea, esta división que vimos, lo que acaba de suceder, es un tema de división dentro del PRI. Todos, ¿no? No, de todos, pero también... Está más marcado entre PRI y oposición. Sí. O sea, realmente los que están protestando con fuerza es la oposición, sobre todo el PRD. Miguel Barbosa es el que está encabezando, está diciendo que esto es por protagonismos personales. Sí. Es una alusión directa a Manlio Fabio Beltrones, de quien se dice se pretende el patrón del Congreso. Sí, bueno, pero a final de cuentas, si el tema es Manlio Fabio, pues Manlio Fabio debería, o sea, Manlio Fabio es priista, o sea, aquí podría Dijo haber protagonismos personales. Pero con entonces, dedicatoria, con dedicatoria. personal. Pero aquí lo que estamos viendo es una división que ya había existido Más bien una antes decisión, ¿no, Ana María? Una decisión del PRI. Pues división no llega a ese nivel, creo yo. Sin embargo, sí es un hecho que la Pues experiencia, es una Manlio con a ver. su propia experiencia política, lo hizo cometer errores. Sí, no, muy serios. pero es una división. Yo digo división, ¿por qué? Porque ¿Pero esto por ya lo qué vimos errores? en el sexenio pasado. Decir que había un triunfo, descalificar. Bueno, él no No, habló. No, Él él simplemente operó. reflejó la derrota en su cara. Exacto. Porque es lo más comentado, Él es esa tenía foto. que ¿no? estar ahí. O sea, yo asumo que lo que pasó en Baja California es que tenía que el PRI salir a decir y levantarle la mano para que no se les criticara de que hubo una negociación con el PAN para darles Baja California, para Para poder que para continuaran mantener en el el pacto pacto, por pues. México. Ahora, rápido. César Camacho cantó una victoria por encima del margen de error. Tenemos 3 empresas que ya no la dieron paso y al día siguiente dijo, el PRI sabe arriar banderas después del mensaje del presidente diciéndole hay que respetar los resultados. Sí. Aunque hubo ahí un hecho que todos notamos, que fue algo que sí llamó la atención, cuando se nota que Fernando Castro Trenti quiere hablar y le dice él, no hables, ¿no? O sea, solamente hablo yo y digo que ya ganamos, cuando el reflejo de su mismo rostro, del mismo presidente del partido, no era el bueno. Y le levantan la mano y si te das cuenta, el diputado Beltrones que estaba a la orilla, se hace para acá, se hace para un lado. Tanto, o sea, sí estuvo Ya la una expresión de señal Manlio Fabio rara. era de una sacudida, ¿no? Sí. Sí, ya. Digo, de que las cosas no pintaban bien, por lo menos, ya. Por ya eso estaba la ahí, ¿no? teoría de que tienen que hacer el pataleo para que la gente dentro del PRI no crean que se dieron Baja California. Ahora, Gamboa- por En el pacto, negociación. una negociación por el Pacto por México. Dirás, ¿dónde está Gamboa, que es el presidente También. de que es el coordinador de los senadores del PRI? Bueno, Estaba en Quintana Roo donde estaba- sabía que había carro completo. No, me ahí. refiero en este pleito. Sí, en esta, pleito en de, No está en estos entre cámaras. problemillas. Él ha tenido una posición muy, como digo, cautelosa, porque pues es el brother de Manlio, no se va a pelear con él, ¿no? Pero sin embargo, pues es un pleito claramente entre cámaras. Así es. Vamos a hacer una pausa, no se vaya. Está usted en Contrastes 40. Volvemos. Gracias.
Estamos de regreso en Contrastes 40. Saludamos con mucho agradecimiento a quienes nos ven en Guadalajara, Jalisco, a través del canal digital 13.2. Lo invito a participar en el debate en redes sociales sobre corrupción en el Distrito Federal con el hashtag Ciudad Sin Corrupción, por una ciudad libre de corrupción. Y finalmente, Editorial Azteca y Editorial Alfaguara le presentan el libro Texas de Carmen Boullosa. Está recién salido de la imprenta, vale mucho la pena, se lo recomiendo. Y esa es, en este caso, la última producción en libro de Carmen Boullosa. Vale la pena verlo. Bueno, volviendo al tema que estábamos desarrollando aquí, la situación hoy es que dentro del panorama de nuestro país, pasando por lo electoral, pasando por esto, el tema económico, a partir de anuncio de importantes inversiones en 6 meses, en donde la percepción, incluyendo la empresarial, que ha cambiado, tiene a México en una situación como de refrenar, como ocurrió la inversión. Pancho. Bueno, yo pienso que esto responde a la percepción que se estaba extendiendo en el sentido de que la economía se les está cayendo. Sí. Es decir, había muchísimas quejas, primero de que del subejercicio, que finalmente Luis Videgaray dice que ya no es tal, el presidente lo refrenda en un discurso, pero esto hay sectores como los vivienderos que están verdaderamente a punto de la quiebra. Hay que mencionar también que las proyecciones han obligado, o sea, digamos, esta ralentissement, como se dice en francés, de la economía, que se vuelve un poco más despacio, pues sí. Ha obligado a bajar las proyecciones, que en un principio tenían 3.9. El FMI ayer dijo que para México se prevé un crecimiento de 2.9, que está muy por abajo. Y por ahí anda la OCDE también. De lo que necesitamos para crecer, para que haya empleos y para que México esté como debe de estar. Es decir, estamos en una situación, una coyuntura difícil. Ana María Salas. ¿Sabes qué? Sí requería que el gobierno hiciera anuncios importantes por cómo se ve el panorama. La percepción es que sigue estancado la economía. Hablé con varios expertos y lo que están diciendo es que tal vez es demasiado tarde la infusión de dinero que va a entrar a la economía mexicana, porque ya están gastando el dinero federal, entonces que no se va a reflejar en un crecimiento, o por lo menos el crecimiento que estaba buscando el gobierno federal. Y aquí el tema es, lo que me parece interesante es que este anuncio que hacen los empresarios de lo que van a invertir en México, sí, lo hacen el día después de las elecciones. O sea, yo creo que operaron muy bien desde la presidencia para que este anuncio se hiciera de una forma en que el gobierno federal pudiera pues salpicarse un poco sí, de la felicidad de este anuncio. Entonces también hay que reconocerle que están tratando de hacer y agrégale algo. lo de Pirelli, ¿no? Sí, claro. Los 200 millones más. Que sí, van claro, a invertir en dólares. Sí. Pero lo que no entiendo, por qué todo el país se tuvo que paralizar, hasta la misma economía, porque había elecciones en 14 estados. No perdamos de vista que dentro del plano económico hay 2 factores fundamentales: inversión y crecimiento de la inflación. Se estaba dando en un principio. Después se mezcló el tema, de acuerdo a los observadores, que por lo electoral había contención en la inversión. Ha pasado la elección y vemos como Claudio X González, un hombre que tiene una tradición de sobriedad como empresario de la Asociación de Empresarios de México, y también el presidente de Iberdrola de España, que los entrevista en privado con el presidente Peña, conjugan en un solo día 2 anuncios. Y luego se suma Pirelli, las llantas, 200 millones de dólares más. Sí. Dentro del plano económico, lo que es una realidad es que el dinero, para que baje, para que llegue y se redistribuya en la inversión, tiene que pasar por lo menos un mes. Sí. Estaríamos hablando de que entonces sería septiembre y octubre, cuando la dinámica de la locomotora que crea el círculo virtuoso y que jala a los empresarios, como ya lo anunciaron, empiece a operar. ¿Para qué? Para que al cierre de año, muy difícilmente, creo yo, recuperando crecimiento como se tenía previsto, sí tendrá una locomotora ya en marcha para el siguiente año, no sé. Pero yo lo que creería es que también es como una llamada de atención
a decir, vamos aprobando la calificación, ¿no? Sí. Vamos teniendo una buena calificación en esta materia que durante muchos años mantuvo una parálisis en la economía de nuestro país. Por eso, con bombo y platillo anuncian lo de contratación pública, a donde hablan también de comprar inclusive a los laboratorios farmacéuticos la medicina de patente que incluye sí empresa mexicana, pero aguas porque también las transnacionales. Sí, claro. Entonces, bueno, estamos hablando de un tema a donde sí se está aportando una nueva forma de generar, como lo decía muy bien el secretario de Hacienda, que a mí lo quedé viendo porque decía, bueno, es que ya no hay subejercicio, por el contrario. Y muchos se preguntaban, Tú de un día decías de para los otro. gobernadores, ¿cómo? Si los pobres gobernadores todavía están saliendo del programa y del problema de deuda, de su refinanciamiento, les están mandando goteo a goteo el recurso y ya no hay subejercicio. Entonces, Exacto. bueno, habría que darle ahí un pautaje muy, muy cerquita y estar observando, porque yo creo que el tema económico no es solo de anuncios, sino también de planeación estratégica. Claro, y además un proyecto ejecutivo tarda a veces hasta un año. Sí, lo sabemos todos. Para cerrar, tenemos 2 minutos, Francisco. Bueno, vamos a sacar conclusiones del tema principal, va a ser la mía, que fueron elecciones, y yo creo que en esta elección efectivamente el PAN sale bien librado, se va como Greta Garbo, o se queda como presidente del PAN, le fue bien a Madero, le da un respiro, lo daban por muerto, resucita. El PRD, perdedor, y el PRI se afianza, como tituló el lunes algún diario nacional. Ana María. Yo muy corto. Qué bueno que se acaban las elecciones, a ver si ya empiezan a gobernar, porque todo era no podemos hacer nada porque tenemos las elecciones. Tan Entonces, breve como Ana María. María Elena. Bueno, pues yo creo que lo más importante es decir que la gente ejerce ese derecho y que la abstención no gane en estos procesos. Yo finalmente le diría que le agradecemos mucho su atención esta noche. Recuerde, el próximo miércoles lo esperamos aquí. A todos ustedes, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Adiós.